Por fin, el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha salido y Pedro Sánchez ha sido investido presidente. Este gobierno tiene la cualidad de poder empezar a curar las heridas que arrastra España desde hace cuando menos 200 años. La herida territorial, la social, la ciudadana, la colonial. Ha sido costumbre que una parte importante de nuestro país no pudiera verse representada en las instituciones. No podía votar a sus partidos porque no les dejaban presentarse. Ya ocurrió en 1977 con los partidos que se llamaban republicanos. También ha ocurrido cada vez que han tenido que decantarse millones de españoles por el voto útil, porque la ley electoral, si no, les castigaba y ese voto iba a la basura. También cuando muchos españoles recibían un aviso de que no pidieran demasiado, porque si no había ruido de sables. O cuando les advertían que si votaban lo que querían vendrían catástrofes para España. Y eso cuando no daban directamente golpes de Estado, como el 18 de julio del 36 o como el 23 de febrero del 81, para que el PSOE entrara unos meses después, en el 82, disciplinado al gobierno. O como cuando se inventaron una policía política para impedir que Podemos y Izquierda Unida, que tenían 6 millones de votos, formara gobierno en España. En este país nos disciplinan solo a plomo. Y esta vez, el asunto es que ya no es tan fácil que puedan volver a silenciar a esta España acallada. Aunque es verdad que una parte de la derecha anda de nuevo con ánimos golpistas, pidiendo que el ejército intervenga. La ley tiene que caer con firmeza sobre esos energúmenos que están pidiendo una intervención militar en España, en Europa, en el siglo XXI. Pero es verdad que los que apoyaron en su día el golpe de los Mola, de los Sanjurjo, de los Franco en el 36, hoy no pueden volver a las andadas. Por un lado, los banqueros y los grandes empresarios no pueden financiar un golpe y luego operar en Europa como si no pasara nada. Además, ya les cuesta su dinerito financiar a los medios de comunicación y ahí intentan todos los días dar su pequeño golpe. Por su parte, la Iglesia tendría que apoyar un golpe en contra del Papa Francisco. Y aunque una parte importante de la cúpula de la Iglesia sigue la estela de Rocco Varela, es verdad que volverían a saludar con el brazo en alto. Hay muchos cristianos, legión de cristianos, que están en contra de los legionarios de Cristo y que apoyan al gobierno PSOE Unidas Podemos. Y por último, el ejército en España no es golpista. Es verdad que una parte se ha creído a las mentiras de los medios y piensa que el PP, Vox y Ciudadanos representan a España mejor que la izquierda. Esta mañana en el Parlamento, diputados del PP decían «Viva la Guardia Civil», pero no dicen nunca «Viva la UDEF», porque la UDEF va a perseguirles por corruptos, por todo lo que han robado. Hay una parte no menor del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Guardia Civil, que tiene una mirada más larga, que tiene una mirada europea, que sabe que es la derecha la que ha robado. Basta mirar lo que han hecho en Valencia, lo que han hecho en Madrid. Esa parte de España sabe que el frenar la plurinacionalidad ha hecho crecer el independentismo. Y claro, saben que hay una España de derechas que desprecia a los militares, a la Guardia Civil y a los policías en cuanto no hacen lo que ellos quieren. Y ahí está, como decía, lo que pasó con las víctimas del Yakolev, lo que pasa con la UDEF, cuando investiga la corrupción del PP, o lo que ha pasado con los policías que estaban custodiando la embajada española en Bolivia. Hoy hay una nueva realidad en nuestro país, que es un gobierno que puede representar a esa España silenciada, que puede acabar con la herida territorial, solventándola, llevamos medio siglo enredados, que puede solventar la herida social, terminando con las desigualdades, que puede terminar con la herida ciudadana, terminando con esas diferencias entre hombres y mujeres y terminando con esa condición de súbditos de un país donde la monarquía no ha sido casi nunca demócrata. Hoy es un día histórico y tenemos derecho a celebrarlo desobedientes. Bienvenidos a la frontera. Estamos en la cuarta planta del Congreso de los Diputados. Acaba de ser investido presidente Pedro Sánchez después de una jornada, bueno, por un lado muy ruidosa y hoy pues, expectante, ¿no? Porque la derecha se ha echado al monte. Y estamos con Pablo Echenique. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Jornada días. histórica. Jornada histórica. Esto es historia de España, el primer gobierno de coalición desde que recuperamos la democracia y el primer gobierno después de casi 100 años en el que millones de españoles que no nos sentíamos reconocidos en el gobierno, representados en el gobierno de nuestro país, pues por primera vez en casi un siglo nos vamos a ver representados. Había como siempre
una voluntad de que una parte de España no tuviera derecho a entrar en el gobierno. Claro. Que si el voto útil, Claro. que si la ley electoral, que si el ruido de sables. Siempre Claro. parece que un conjunto de españoles no pequeño tenía que estar condenado a no buscar la representación. Claro, por eso es histórico el día de hoy, es histórico porque esos millones de personas que son tan españoles o más que todos los demás, pues por primera vez hemos conseguido llegar al gobierno de nuestro país. Y eso hace que haya un antes y un después a lo que ha pasado hoy. El lema de Podemos que nace de las calles era el sí se puede, y parece que ha sido premonitorio. Sí, efectivamente, la gente corriente sabe que se puede, porque la gente corriente consigue sacar adelante su familia, sus pequeños negocios, sus carreras universitarias, su trabajo, a pesar de todo, a pesar de todo. Y se nos ha dicho durante mucho tiempo que había cosas que eran imposibles, que era imposible que gente como nosotros, que defendemos a la gente humilde, a la mayoría social, pudiéramos acceder al gobierno de nuestro país. Era algo profundamente antidemocrático, pero que a base de, bueno, pues una buena artillería mediática se conseguía instalar en la población. Y por eso el día de hoy, como comentaba, es un antes y un después. Me ha dado la sensación, bueno, la sensación no, la prueba evidente de que en estos 3 días, ¿no?, los 2 de investidura, el día ayer de Reyes y hoy, no había por parte de la derecha ningún interés en discutir del programa. Totalmente. Es decir, que han estado atacando, pero nadie ha bajado a las políticas públicas que se van a construir, y eso es un poco insensato. Bueno, primero porque no tienen proyecto de país alternativo que oponer al nuestro, que sí tenemos proyecto de país. Y segundo porque si tenemos que hablar de las propuestas de vivienda o de empleo o de ciencia e innovación o de feminismo, pierden sistemáticamente el debate porque las medidas que defendemos son claramente buenas para la mayoría social. Por eso recurren al insulto, al ruido, a la amenaza, porque no pueden debatir. ¿Podrían hacerlo si no tuvieran el apoyo de los medios de comunicación? Porque esta mañana había que escuchar cómo estaban el duopolio, ¿no? Es decir, A3 Media y Mediaset, ¿no?, coincidiendo en insultar a gente incluso como Manuel Castells, que dices, un catedrático, el más prestigioso que hay en España, el más citado de las ciencias sociales en el mundo, y en cambio insultándole esta mañana por el simple hecho de que ha formado parte de este gobierno de coalición. Sí, efectivamente, para mantener la mentira viva hace falta invertir mucho dinero. La mentira por sí sola, como dice el refranero español, tiene las patas cortas, ¿no? Pero claro, si dispones de un bolsillo infinito y dispones de cañones mediáticos muy potentes, te puedes permitir cualquier te puedes permitir cualquier cosa y te puedes permitir mantener viva la mentira mucho más tiempo del que debería sobrevivir. Déjame preguntarte brevemente, desde la irrelevancia a lo más relevante, ¿cómo podemos entender el comportamiento? Empezando por lo irrelevante, Ciudadanos, ¿no? ¿Cómo Arrimadas no ha entendido que tenía que cambiar el discurso que les ha llevado a la práctica de desaparición y, sin embargo, ha seguido con ese juliganismo, ¿no?, y con esa política de sacar artilugios y cachivaches que la convierte en una payasita? Bueno, precisamente yo creo que es por eso. Cuando tú no tienes pies, cuando no tienes contacto con la gente corriente, cuando la política es marketing, cuando la política es lo que se hace en los medios de comunicación, muchas veces pierdes el norte, pierdes la brújula. Yo me acuerdo cuando ocurrió el 15M, ¿no?, y se decía en la calle lo contrario de lo que se decía en la mayoría o en la totalidad casi de los medios de comunicación, que supuso un shock cultural, porque de repente se vio que el discurso en las casas, en los bares, que lo que decía la gente corriente no se parecía en nada a la opinión publicada. Entonces, si tú vives en ese mundo y si para ti la política es marketing y lo que se dice en las tertulias, pues claro, hay un riesgo muy notable de que te desconectes completamente de la realidad y empieces a llevar a cabo estrategias que a veces son directamente ridículas. ¿Qué hemos hecho mal para que Vox tenga 52 diputados? Bueno, yo creo que hemos hecho mal como sociedad muchas cosas. Posiblemente la más importante es dejar que el neoliberalismo
se convirtiera no ya en una opinión hegemónica, sino casi en leyes de la naturaleza, ¿no? Durante toda la etapa del final de Zapatero y lo que vino después, parecía que no había otra opción que permitir recortes, que permitir precarización de la vida de la gente, y eso causa mucha inseguridad en la gente y eso hace que muchos españoles decentes, buenos, que a lo mejor en su casa son buena gente, son buenos padres, son buenas madres, son buenos hermanos, acaben votando este tipo de cosas. ¿Y es posible que se haya intelectualizado demasiado la izquierda, que le haya prestado atención a preocupaciones que son casi más universitarias o de sectores identitarios, que haya olvidado las necesidades de los grandes sectores que no ven en la izquierda respuesta a sus angustias? Eso por supuesto, es decir, ha habido una parte de elitismo intelectual por parte de la izquierda que ha alejado a la gente corriente de determinadas opciones de voto, pero a pesar de ello, ellos son minoría en este país. Es decir, a mí lo que me hace ser optimista, algunos compañeros me critican por serlo demasiado, ¿no? Es que después de las cloacas del Estado, después de lo que hablábamos de los cañones mediáticos, a pesar de todo, hay millones y millones de personas que siguen votando Unidas Podemos. O gente que vota al PSOE, que todavía no nos vota, pero que son gente decente y gente solidaria. ¿Existe el riesgo, al entrar ahora en el gobierno, de que el partido se vacíe de cuadros y se pierda, como ha ocurrido en tantos otros lugares, ese contacto con la sociedad y que al final Podemos se encapsule en las instituciones? Sí, hoy es un día de celebración, pero somos muy conscientes de los riesgos y los peligros que tiene la nueva etapa que se abre. Y por eso, desde luego, vamos a dedicar muchísimos esfuerzos, no solamente a gobernar bien, no solamente a hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente, sino también a prestar atención al partido, a prestar atención al grupo parlamentario y a evitar con todas nuestras fuerzas que el estar en el gobierno nos aleje de lo que nos da la fuerza, que es la sociedad civil movilizada, nuestras bases, la gente decente que no sale en la tele, pero sin la cual lo de hoy no hubiera podido jamás pasar. Tú vas a ser uno de los referentes centrales en el partido y en el Parlamento, ¿no? Pero al mismo tiempo, quizá la principal batalla sea cultural, porque si las mayorías terminan creyendo las mentiras de las minorías que controlan los medios, no va a haber fuerza como para poder impulsar las transformaciones. La principal batalla siempre es la palabra, siempre. Por lo que hablábamos antes, si los medios de comunicación fueran imparciales, simplemente se dedicaran a contar la verdad, nuestro país sería completamente diferente. Entonces, en ese contexto, es evidente que tenemos que saber explicar las cosas y que, como dices, la batalla es cultural, es discursiva, es de argumentos, es la batalla de la palabra, es evidente. Podemos tiene, desde mi punto de vista, un déficit enorme y es que escribe poco, produce poco. Está mucho en los medios de comunicación, pero le falta esa reflexión que arme la identidad del partido. ¿Tienes pensado algo al respecto? Claro, yo te cuento lo personal. Yo efectivamente creo que tenemos que escribir más. El problema es que, aunque no lo parezca, por las cosas que hemos conseguido, somos un partido pequeño. Y eso implica que las personas que trabajan en Podemos hacemos 7 tareas a la vez porque no queda otra opción. Y te cuento una anécdota para ilustrar esto. Yo empecé a escribir un artículo sobre el cambio de década para esta Nochevieja, para este 1 de enero, y tuve que parar a mitad porque tareas más importantes se me pusieron delante. Pero sí, efectivamente, tenemos que producir más material intelectual, más estrategia, más textos. Una cosa que le pasa a Podemos es que
la gente se sobrecarga de tareas. ¿No habría que empezar a aprender a descentralizar y a buscar otras personas que se encarguen de otros menesteres? Sí, sí. Lo que pasa que siempre vamos a ser pequeños en lo que se refiere a recursos humanos, porque no nos financia la banca. Entonces, los pocos recursos que tenemos provienen de nuestra representación pública. No tenemos amigos poderosos y yo creo que hay que mejorar en la delegación y en la distribución de tareas, pero siendo conscientes de que los que estamos en Podemos siempre vamos a tener que trabajar más que los demás. Hay gente que se fue de Podemos y que está llamando otra vez a la puerta. ¿Hay algún tipo de voluntad al respecto? Bueno, yo creo que uno de los grandes aciertos del liderazgo de Pablo ha sido el entender que la unidad es importante. Pablo no solamente ha pilotado el proyecto en la dirección que hoy concluye, en la dirección y en que abre una nueva época, ¿no? A lo mejor más difícil que la anterior, en ese trayecto hacia el gobierno. Pablo también ha hecho algo que en España era difícil de hacer, que era unir un montón de fuerzas con diferentes tradiciones políticas, con diferentes sensibilidades en un único proyecto. Yo creo que lo que se ha roto, pues seguramente tarda en sanarse y a lo mejor no se sana nunca, pero desde luego nosotros hemos sido siempre la parte que ha querido unir las cosas y que ha querido hablar con la gente que tiene proyectos parecidos a los nuestros. El Partido Socialista, que pertenece a la Internacional Socialista, siempre ha sido uno de los dos grandes pilares de las políticas de austeridad en Europa, y eso choca diametralmente con lo que ha sido el surgimiento de Podemos y sus reclamaciones. Sí, vamos a tener esa contradicción en el gobierno, vamos a tener otras. Somos conscientes de nuestra fuerza, tenemos 35 diputados y ellos tienen 120, es lo que ha votado la gente, y aún así creo que estamos consiguiendo que el PSOE demuestre cierta valentía en lo programático. Es verdad que es un partido que cree firmemente en que hay que respetar la ortodoxia económica europea, pero también es verdad que eso se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, eso se puede hacer aumentando los impuestos a los que más tienen. De esa manera puedes aumentar la inversión pública y eso te permite cuadrar el déficit. Hay dos maneras de cuadrar el déficit: bajando los impuestos a los ricos y cargándote la sanidad, o aumentando los impuestos a los ricos e invirtiendo más en sanidad. Y ambas maneras pueden respetar esa ortodoxia europea que el partido mayoritario de la coalición pues quiere respetar, como has comentado. La derecha ha gritado varias veces viva la policía, viva la Guardia Civil, no ha gritado viva la UDEF. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? Sí, viva la policía y viva la Guardia Civil, pero cuando toca darles derechos a nuestros agentes, mejores salarios, cuando toca que la Guardia Civil no esté sometida a tribunales militares, cuando toca defender a las mujeres dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ahí ya no gritan viva la policía y viva la Guardia Civil. Cuando han estado viralizando un vídeo donde aparecía el rostro de los policías que custodiaban la Embajada de España en Bolivia, ¿no? Imagínate. Los pone en peligro. Imagínate. De repente los que se dicen patriotas se sitúan del lado de un gobierno golpista y evangélico en Bolivia para difundir la identidad de geos españoles. Ahí tampoco dicen viva la policía o viva la Guardia Civil. Esta mañana se ha planteado por parte de Pablo Iglesias y también de Aitor Esteban que la apropiación de la monarquía por parte de la derecha y de la ultraderecha es malo para la monarquía. Totalmente. Lo ha explicado muy bien Pablo y lo ha explicado muy bien también Aitor Esteban con mucha gracia. Efectivamente, Juan Carlos I supo, como dijo Pablo esta mañana, que alejarse de las derechas era lo que daría estabilidad a su reinado. Y bueno, pues cuando Felipe VI hace el discurso del 3 de octubre, comete un error importante
en asumir la estrategia política de las derechas, y cuando Pablo Casado o Abascal gritan «Viva el rey», pues también están haciendo un flaco favor a la estabilidad de la institución monárquica, aunque resulte paradójico para muchas personas. ¿Cuál es quizá el principal reto que tiene Podemos como partido ahora mismo? El principal reto que tenemos, yo creo que tenemos los dos que hemos comentado en la pregunta anterior. El primero, demostrar a mucha gente que legítimamente está expectante por saber cómo vamos a desenvolvernos, qué capacidad vamos a tener en un gobierno de mejorar la vida de la gente. Eso es un reto, y yo siempre he dicho que la gente que todavía no se fía, es normal que no se fíe porque no nos ha visto nunca gobernando. Ahora tenemos el reto de poder hablar a esa gente con hechos, y el segundo reto que hemos hablado, no tenemos que desatender, al revés, tenemos que reforzar la fuerza y nuestra relación con los movimientos sociales y con las bases de Podemos, porque eso también va a permitir que el gobierno vaya más allá de lo que ya, si no están las mareas en la calle, si no están los pensionistas en la calle, o si no está el sindicato de Llogaters diciéndonos qué hay de bueno y qué hay de malo en nuestro acuerdo de gobierno sobre vivienda. Esos son los dos. ¿Y no es siempre un riesgo que la gente que antes estaba en la calle piense que como ahora hay un partido que atienda a sus reivindicaciones y está en el gobierno, tiene que desentenderse de hacer ese esfuerzo extra de estar en las calles? Bueno, para todo el que nos esté escuchando y piense eso, por favor no lo penséis. Es decir, ahora más que nunca hace falta que la gente esté en la calle pidiéndole cosas al gobierno, porque eso nos va a dar a los ministros y ministras de Unidas Podemos fuerza. Nos va a dar fuerza para hacer políticas más valientes. De la misma manera que hasta el PP tuvo que subir las pensiones porque los pensionistas se estaban manifestando, el nuevo gobierno va a necesitar que la gente se siga manifestando por sus derechos, y desde aquí animo a los movimientos sociales a que nos vigilen y a que nos demanden todo lo que nos tienen que demandar. Una última pregunta. En la historia de España, cada vez que ha emergido un movimiento popular que quería representar a las mayorías, siempre la respuesta ha sido violenta, fuera después de la Revolución Gloriosa y la Primera República, después de la Segunda República con el golpe del 18 de julio del 36, con la llegada del PSOE al poder en el 82, antes el golpe del 23 de febrero del 81, el golpe de alguna manera blando contra Podemos, con todas las cloacas policiales. ¿Hay que esperar algún comportamiento de la derecha ajeno al Estado de Derecho? Bueno, yo creo que ya están teniendo varios comportamientos ajenos al Estado de Derecho, como no reconocer la legitimidad de un gobierno democráticamente constituido. Yo creo que la violencia está fuera del horizonte por nuestra pertenencia a la Unión Europea, por el hecho de que vivimos en 2019, pero sí me preocupa otro tipo de utilización del Estado profundo para frenar gobiernos, que es lo que se llama lawfare, y en que básicamente pues es la guerra jurídica. Claro, ¿no? La guerra jurídica, utilizar unos tribunales colonizados por el Partido Popular y a veces incluso por amigos de Vox para, bueno, pues desde ahí, ¿no?, intentar o bien poner palos en las ruedas o bien directamente tumbar un gobierno legítimamente constituido. Eso me preocupa un poco más. Que vayan más allá es difícil estando en la Unión Europea. ¿Se puede revertir todo esto con un duopolio mediático? Bueno, tendremos que seguir haciendo fuerza por comunicar buenos argumentos, por desmontar las mentiras en ventanas como esta y en como otras que podamos tener, y también en los grandes medios de comunicación de masas, aunque sepamos cómo está definido el terreno de juego en esas tertulias. ¿Y esa conversión de Radio Televisión Española en una BBC que sea ejemplo para toda Europa? Bueno, hemos conseguido que el PSOE acepte mejorar el actual concurso público, en que la renovación de Radio Televisión Española se haga por concurso público. Esa pelea también la vamos a dar. Pablo Echenique, mucha suerte en la tarea.
seguramente no solamente un hecho histórico para España, sino también para Europa. No hay en el entorno europeo un gobierno fuerte como es España, que es la cuarta economía del euro, planteando que las políticas de austeridad solamente sirven para producir extremistas de derecha. Absolutamente, yo creo que nos están mirando desde muchísimos países, no solamente nuestro pueblo, sino también desde otros pueblos, están mirando la experiencia española y creo que eso nos tiene que hacer sentir el doble, el triple de responsabilidad que la que ya sentimos. Y la América Latina democrática está mirando hacia España con esperanza, y la América Latina oligarca está intentando aliarse, ¿no?, con la extrema derecha para seguir sembrando ruido. Absolutamente. Muchísimas gracias, Pablo Echenique. Un placer, Juan Carlos. Queda todo por lo menos hacer. Hoy, que disfrutéis. Hoy celebramos y a partir de mañana a primera hora a trabajar, que queda todo por hacer. Muchas gracias. A ti. Hola, buenas noches, Juan Carlos, y feliz año. Después de muchos meses de corresponsal en el infierno, por fin, hoy ya puedo decir que en el infierno están los otros, el trifachito. Y en el infierno del infierno está, ¿sabes quién? Rosa Díez, que al paso que va es que hoy mismo la van a ingresar en un cotolengo de un berrinche histérico. Mira, hoy me voy a dejar de estas teorías, de las mías que te monto de vez en cuando, y me voy a poner en plan impresionista, en plan Debussy. Es decir, te voy a dar como las estampas de esta sesión histórica de investidura, porque para eso Debussy tenía una pieza, un tríptico llamado así, Étampes. Estampa número 1, los más fachas de Vox gritándose ¡no!, en vez de decirlo naturalmente. ¿Qué pasa? ¿Que si lo gritas vale el doble? ¿O tus jefes? Sí, eso es. Tus jefes te lo van a tener en cuenta, este gesto patriótico, viril, ¿no?, marcial. Y te van a ascender más rápidamente. Estos son los que buscaban la promoción. No, don Fachoso Carcundio Retrógrado. ¡No! Bueno, que esto, el Congreso tiene una acústica acojonante, es mucho más pequeñito de lo que lo vemos por la tele y se oye de puta madre. No hace falta que me eructe usted en la cara. Es que era un no, les ha faltado levantar el brazo, era un no, eso castrense. ¿Qué digo castrense? Era legionario. Era como con Hedora, cabra de la legión. Segunda estampa, Juan Carlos, Pablo Casado en la tribuna, utilizando vocablos del campo semántico fachuzo, ¿no?, para evocar la España en la que él vive, que es la España de los Reyes Católicos, con Cayetana Álvarez de Toledo ejerciendo de Isabel la Católica, ¿no? Hoy ha utilizado la palabra ultraje, que directamente ya nos retrotrae más atrás que a los Reyes Católicos. Es directamente ultraje, es una palabra como de la época del Cid, o sea, un vocablo de Pérez Reverte. ¿Te acuerdas que en el Cantar de mi Cid aparece la famosa afrenta de Corpes, ¿no?, con los infantes de Carrión que maltratan a las hijas del Cid? Bueno, pues una afrenta es un ultraje, es decir, es un atentado contra el honor. Eso es lo que latía hoy en el discurso de Casado, ¿no? Y es muy interesante esto del campo semántico fachuzo, porque al escuchar, si lo tienes memorizado, al escuchar cualquier palabra perteneciente a este campo, sabes inmediatamente por dónde, de qué ideología es el individuo, ¿no? Apunta con papel y lápiz que te voy a decir los vocablos que integran este campo. Genuflexión, básica. Infamia, felón. Ultraje, gallardía. Pundonor, cruzada, baldón, estirpe. Doblegamiento, crisol, afrenta. Linaje, abolengo, mesnada y caudillo de España por la gracia de Dios. Pablo Iglesias rompiendo a llorar en el Congreso al abrazarse a Echenique, además rompiendo, vamos, sin disimular la lagrimita, no, rompiendo a llorar. Llantina. Ha resultado conmovedor y al mismo tiempo provocador, porque en el seno de la familia autoritaria característica de la gente de Vox y del Partido Popular y también de la de Ciudadanos, el llanto es debilidad, es decir, los hombres no lloran, la famosa frase, ¿no? Entonces los niños, los pobres niños, hijos de los diputados del trifachito, nacen sabiendo llorar, pero luego les educan en la represión del llanto y de las emociones. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se tienen que emocionar por algo que merece la pena, como le ha ocurrido hoy a Pablo, no saben, les da vergüenza y lloran en situaciones ridículas. Por ejemplo, cuando escuchan el himno de España, que es una marcha militar. Chonda, chonda, ¡ay, qué emoción, una marcha militar, qué emoción! Es que es ridículo. Es el himno más feo del mundo, una marcha militar.
Baldoví, el diputado Joan Baldoví, espetándole a Abascal que si cuando se estaba metiendo el diputado del Trifachito estos más de 80.000 euros que le soltaba la rana madre Esperanza Aguirre por no hacer absolutamente nada, la sopa boba de Abascal, que si estaba pensando en Dios, en la patria o en el rey. Muy buen punto, Joan. Ha dolido. Ana Oramas intentando que empatizáramos con su terrible dilema moral de ponerse del lado de Mordor o votar por un gobierno de progreso, la clasista que le espetó aquello, aunque luego pidió perdón, pero en fin, sonó fatal, aquello de las 3.000 viviendas, ¿te acuerdas? A María Jesús Montero, creando ahí un momento como de falsa empatía, porque es que realmente tu dilema moral, Ana Oramas, no le importa a nadie, bonita. A nadie absolutamente. Y en cuanto a la mala educación que ha denunciado Joan Baldoví también desde la tribuna, te dejo con unos famosos versos de Francisco de Quevedo. De nuevo, feliz año y ¡dentro vídeo! No hay que callar. Por más que un gallinero, Casado, Cayetana y demás gente, en las Cortes nos monten en enero. ¿Quién se ha creído Espinosa el repelente? ¿Siempre hay que abroncar lo que se dice? ¿Nunca respetar al oponente? Franco ha muerto y por más que escandalice lo que diga del rey un diputado, ya no hay facha que al pueblo atemorice. La bronca no os ha dado resultado. Habrá nuevo gobierno, mal que os pese. Goceos en vuestra rabia y vuestro enfado. Francisco de Quevedo, epístola satírica y censoria. A las derechas. ¿Cómo resuena todavía en mis oídos aquel sí se puede, sí se puede? Neil Armstrong dijo en su día que aquello había sido, lo de la conquista de la Luna, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y me temo que el gobierno de esta mañana, bueno, es un ejercicio más de la realidad parlamentaria de nuestro país, pero es un gran salto para la democracia española. Hoy es un día histórico para nuestro país. Tras casi 9 años de lucha, a pesar de muchas zancadillas, de muchos golpes bajos, la dignidad que representó el 15M, cuando nos echamos a las calles, a las plazas, a decir ¿por qué no me representas? ¿Por qué me tratas como una mercancía? Esa dignidad hoy ha llegado al Palacio de la Moncloa. El 7 de enero de 2020 pasará a los libros de texto como el día en que la gente humilde venció al egoísmo de los poderosos y donde dimos un enorme aplauso a Aina Vidal, una diputada muy enferma de cáncer, que nos ha faltado hoy, demostrando el coraje de esa realidad de nuestro país, y es que solamente el pueblo salva al pueblo. Hoy hemos dado un golpe muy fuerte a la corrupción de los que han gobernado como si España fuera su cortijo. Luego se quejan y lloran como fascistas lo que no supieron defender con un mínimo de honradez y respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se llaman españoles, pero entonces ¿por qué robáis constantemente a España? ¿Y por qué queréis hacer sufrir siempre a más de la mitad de España? Hoy están de enhorabuena las mujeres, los jóvenes, las trabajadoras, los estudiantes, los pensionistas. Por fin millones de personas van a sentirse representadas por primera vez en mucho tiempo. Un gobierno que sale elegido sin miedo de las urnas, donde no ha servido ni la ley electoral, ni el ruido de sables, ni las amenazas, ni esa persecución que han hecho estos sinvergüenzas de la derecha a diputados, queriéndoles hacer que variase su voto en estas 24 horas. Igual se ha terminado el miedo. Tendremos que ser cuidadosos, porque la derecha, cuando ve que sus sustos no asustan, suben el diapasón. Ladran, y es señal de que cabalgamos, y eso que aún el gobierno no ha empezado. Estos reaccionarios están dispuestos a morder si hace falta, claro. Preparémonos, porque van a movilizar su enorme y antidemocrático poder para, a través de los muchos medios de que disponen, intentar sabotear cualquier medida mínimamente progresista. Ya están diciendo hoy que el gobierno es ilegítimo. No tienen ni idea de democracia, porque solamente les interesa la democracia cuando la manipulan, igual que solamente les interesa a España cuando la controlan. Disfrutemos hoy, desobedientes, de este día histórico, del cual habéis sido seguramente todas y todos vosotros parte.
porque a partir de mañana la presión y el acoso va a ser terrible y va a ser en las calles donde entreguemos la fuerza a este gobierno para gobernar para las mayorías. Enhorabuena y hasta mañana, desobedientes.